y fue dada a aquellos hermanos en Corinto, y qué efecto tiene en nuestras vidas hoy, qué tú quieres que hagamos hoy, cómo podemos aplicarla a nuestras vidas, a nuestra realidad, a nuestro momento. Te pedimos que nos enseñes y que tu palabra pueda ser de bendición, de edificación a aquellos que le escuchen esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en el capítulo 11 de Primero los Corintios, el verso 1 pertenecía al pasaje anterior, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pero a partir del verso 2, en el verso 2 el apóstol Pablo alaba a los hermanos, felicita y agradece a los hermanos, porque dice: os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Qué bueno que a pesar de todos los problemas que había en la iglesia, el apóstol reconocía que había cristianos que estaban poniendo en práctica las enseñanzas del Evangelio. Bueno, a partir del verso 3, el apóstol ahora va a hablar sobre un problemita, uno de los tantos problemas de Corinto, pero uno de los problemas que se mencionan en este capítulo, ¿no? Y el primero de ellos tiene que ver con el vestuario, con el peinado, etc. Y a través de esta enseñanza vamos a ver algunos temas fundamentales que son relevantes para nosotros en el día de hoy. Es muy importante que nosotros sepamos distinguir en la palabra, cuando leemos algo en la palabra, si eso que se nos está diciendo es información o si eso es un mandamiento, si se nos está pidiendo algo o si se nos está diciendo algo. Y en la cristiandad vemos que muchas veces hay muchos creyentes con muy buenas intenciones que leen que algo sucedió y quieren aplicarlo a sus vidas como si se les estuviera pidiendo que ellos lo hicieran. Veo, por ejemplo, creyentes que escuchan o leen que, no sé, el apóstol Pablo impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo, un grupo específico, y ellos entienden que ellos también están llamados a hacer lo mismo, y entonces empiezan a imponer las manos para que otra gente reciba el Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo se recibiera de esa manera. Entonces, hay que distinguir entre lo que es descriptivo, lo que es información, y lo que es prescriptivo, lo que es un mandamiento. Pero aún dentro de aquello que es un mandamiento, habría que preguntar si es un mandamiento que corresponde a nosotros también, o si es un mandamiento que fue dado a una cultura, a un grupo específico, en un momento específico. Por ejemplo, hay un mandamiento y unas instrucciones muy claras del apóstol Pablo a Timoteo sobre las viudas y cómo la iglesia debía apoyar económicamente a las viudas y qué requisitos debían tener las viudas para ser apoyadas económicamente. Pero eso era para las viudas del primer siglo, eso era para las viudas que no tenían asistencia social, que no tenían seguro social, eso era para las viudas que no tenían ningún amparo otro que la iglesia. Entonces la iglesia tiene que salir, ¿no? Y si eso pasa otra vez en la historia, o en cualquier cultura donde pase, es la iglesia la que tiene que ocuparse de sus viudas, siguiendo las mismas reglas. Pero eso no aplica a nuestra iglesia en el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué no aplica a nuestra iglesia en el día de hoy? Pues porque en este país hay un seguro social, etc. Y si hubiera alguien que no puede recibir ese beneficio, pues entonces vamos a aplicar lo que dice la palabra de Dios. Pero en este caso se está hablando sobre peinado. Hasta eso era un problema en Corinto. Y está aquí, y debemos hablar de él, de ese pasaje, debemos decir qué significa, debemos estudiarlo a fondo. Lo primero que nos enseña esto a nosotros en el día de hoy es que la distinción entre un hombre y una mujer tiene que ser muy clara. Tiene que existir una distinción clara entre un hombre y una mujer. El verso 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios es un Dios de orden y ha establecido un orden. En este orden vemos que
la autoridad, la mujer está bajo la autoridad del varón. La iglesia está bajo la autoridad, obviamente, de Cristo, pero Cristo se ha sometido a la autoridad del Padre. Siguiendo ese orden, la mujer está bajo la autoridad del varón. La mujer es costilla, no es cabeza del hombre, está al lado. Alguien dijo que Dios hizo a la mujer de la costilla, un lugar muy apropiado. No lo sacó de los pies para que el hombre le estuviera pisoteando, no la sacó de cabeza para que la mujer se le suba arriba, sino que la mujer es costilla del hombre, para que esté al lado del hombre, ayudando al hombre como una ayuda idónea. Entonces, esta distinción es muy importante en las Escrituras. Para poder entender este pasaje que vamos a leer, debemos conocer la cultura de Corinto del primer siglo y qué se entendía moralmente como correcto para un hombre y para una mujer. El vestuario griego era uno de los vestuarios más sencillos que existían. De hecho, si usted llega a su casa y usted ve una cobija, más o menos una sábana, como usted le llame, que es cuadrada, ya eso es un vestido griego. No era mucho más que eso, ¿no? El hombre se lo hacía así, se lo ponía. ¿Usted ha visto las estatuas de los filósofos griegos? ¿Ven cómo era la ropa que tenían? ¿Verdad que no tenían pantalones, ni tenían las túnicas judías, ni nada de esas cosas? No. Era simplemente una sábana que se doblaba, se ponía, se tapaba, y así, ese era su vestuario. Entonces la de la mujer era más o menos lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer? ¿Cómo tú sabes cuál es la diferencia entre un vestuario entre un hombre y una mujer? Bueno, había reglas. Una regla es que la mujer que estaba casada tenía el pelo cubierto, tenía que cubrirse el pelo. Esa es una regla de la sociedad. Y así se sabía que era una mujer decente, una mujer que estaba casada. Una jovencita no tenía que cubrirse el pelo, ¿verdad? Una mujer de mala vida o una prostituta, pues se rapaba el pelo, estaba con el pelo rapado. Así era la cultura. Entonces, sabiendo eso, podemos entender lo que dice el verso 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Imagínate, si el símbolo de la cultura es que la mujer es la que tiene un paño en la cabeza, si un hombre se pone un paño en la cabeza y empieza a adorar a Dios, empieza a orar a Dios, empieza a profetizar, empieza a enseñar en la iglesia con un atuendo de mujer, eso es una vergüenza, es una deshonra. Pero toda mujer, dice el verso 5, que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Él dice, es tan grave que la mujer esté sin su paño en la cabeza, como si se rapara la cabeza. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. La mujer fue creada por causa del varón. El hombre no tenía que llevar en esa cultura un paño en la cabeza para distinguirse. Pero la mujer lo tenía, porque eso es lo que estaba diciendo, que ella era la esposa del varón, que era una mujer casada. Entonces, una mujer que no se cubriera la cabeza era una deshonra. Era como si se rapara la cabeza. En el verso 6 nos habla que no hay opción. Una mujer debía cubrirse el cabello, porque no cubrirlo sería una vergüenza tan vergonzoso como raparse la cabeza. En el verso 7 al 9 da la idea de que como la mujer fue creada del hombre, ella es la que debe llevar una marca de autoridad. Pertenece al hombre. Es su ayuda idónea. Si no conocemos la cultura griega del primer siglo sobre lo que es el peinado y lo que es el vestuario, terminaremos obligando a las hermanas a usar un velo, algo que la Biblia no manda en ninguna otra parte, ni aún en el Nuevo Testamento.
Entonces nosotros nos encontramos congregaciones en el día de hoy cristianas con muy buenas intenciones y que quieren serle fieles al Señor. Que si la mujer no se pone un paño en la cabeza, está mal delante de Dios. Si no se cubre la cabeza la mujer en muchos lugares, la mujer no puede servir en ninguna capacidad. Y es una deshonra en muchas congregaciones. Esto se convierte en un obstáculo al Evangelio. Yo personalmente he conocido a personas que no pueden, a mujeres que me han dicho que ellas no pueden congregarse en cierta iglesia donde crecieron y son más vistas y tienen este estigma toda la vida porque ellas en esta sociedad no quieren ponerse un paño en la cabeza. Pero fíjate que esto no es algo que se pida en ningún otro lugar. De hecho, cuando se habla, el problema que enfrentaba Corinto era un problema local. Y esto es lo que tenemos que entender. Tenemos que llegar a la conclusión de, ¿esto es un problema local o esto es un problema de toda la cristiandad? ¿Será que está diciendo el apóstol Pablo que todas las hermanas, esto es serio? Piensen en esto. Porque si esto que se está diciendo en el capítulo 11 concierne a todas las mujeres, y todas las mujeres tienen que tener un paño en la cabeza, todas las que están aquí están en pecado, ¿no? Entonces es algo que tenemos que entender y tenemos que saber qué es lo que se nos está pidiendo. ¿Por qué lo dice? Mira, el problema con las mujeres de otras culturas era otro. En Grecia el problema parece ser que las mujeres estaban dejando de usar el paño en la cabeza. Y eso es una deshonra. Pero ya estaba surgiendo en el Imperio Romano otro problemita con el peinado. Y eran los peinados ostentosos. Ya era otro problemita, ¿no? Ya eran los peinados con muchas cosas de oro y mucha gangarria, muchas cosas, no sé cómo tú le digas en tu país. Ya era otro problema. Entonces, cuando se habla del vestuario, del peinado de la mujer en otros pasajes, no se le manda a ponerse un velo en la cabeza. Se le habla según la cultura. Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Cerca, pero no de la cultura griega. Es decir, no necesariamente en Corinto. 1 Timoteo 2, 9 al 10. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ya ahí en Éfeso el problema era otro. El problema no era el paño de la cabeza, ya el problema era otro. Era que había mujeres en la cultura, en la sociedad, que estaban poniéndose estos peinados ostentosos. Y entonces el apóstol le escribe a Timoteo, bueno, que la mujer no se vista con esto. Cuando el apóstol Pedro habla a las iglesias de la provincia de Asia, no en Grecia, pero en otro lugar, 1 Pedro 3 al 5, mira cómo les dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. También ahí había problema en Asia. Por todo el Imperio Romano empezó a usarse ese peinado ostentoso para llamar la atención, ¿no? Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Quiere decir que si nos encontramos otros dos pasajes en el Nuevo Testamento, en la iglesia del primer siglo, con órdenes, con mandamientos para las mujeres de cómo deben peinarse y vestirse, y no se menciona la obligación de ponerse un paño en la cabeza, llegamos a la conclusión de que lo que dice 1 Corintios 11 es sobre un problema local. Un problema local.
En el verso 10 de 1 Corintios 11. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. ¿Qué es esta señal de autoridad? Se está refiriendo al paño que tenían que tener las mujeres en Corinto como una señal de que ellas eran mujeres casadas, de que ellas pertenecían a su esposo. Esto de que dice por causa de los ángeles, yo les dejo a ustedes que lo investiguen, porque casi ninguno de nosotros podemos explicar qué significa, ¿no? Tal vez se pudiera estar refiriendo a lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que tenemos una gran nube de testigos, ¿no? Y que es aún una vergüenza delante de los ángeles que nos rodean que una mujer no muestre esta señal de autoridad de que es una mujer casada. Puede ser. Debe haber una unidad entre el hombre y la mujer. La mujer es la ayuda del hombre. Y el matrimonio es un equipo delante de Dios. Mira cómo dice el verso 11 y 12. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. El apóstol aclara, no está diciendo que las mujeres son menos que los hombres, ni que los hombres son más que las mujeres. Ese no es el punto. ¿Por qué? Porque todas las mujeres que están aquí procedieron de un varón, y todos los varones que hay aquí procedimos de una mujer. Entonces ese no es el punto. Delante de Dios no hay distinción. Delante de Dios todos somos iguales ante Dios en materia de gracia, salvación, santificación, glorificación. La diferencia está en roles, en el rol que cada uno desempeña. Dice el verso 13: juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza, ¿verdad? Dice el verso 14 y 15: la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Lo segundo que nos enseña este pasaje, tan complejo como es que los cristianos tienen que ser las personas más decentes de una cultura. No solamente tiene que haber una distinción bien clara, marcada entre un hombre y una mujer, sino que los cristianos tienen que ser las personas más decentes de una cultura. En cualquier cultura del mundo, los cristianos tienen que ser los que se vistan más decentes, porque ese es el testimonio que están dando. Aquí hay principios universales basados en la creación misma, y también en principios culturales que aplican solamente a Corinto. Un principio universal basado en la creación misma es relacionado con el cabello largo, la diferencia entre los hombres y las mujeres. El hombre no debe dejarse crecer el cabello. Es lo que está diciendo este pasaje. Yo sé que muchos han justificado el cabello largo de la siguiente manera. Bueno, es que Jesús tenía el cabello largo. ¿Cómo tú sabes que Jesús tenía el cabello largo? Bueno, que Jesús tenía el cabello largo porque Jesús era nazareo. No, él no era nazareo, él era nazareno, es diferente. El nazareato, ser nazareo, era un voto judío, que la persona que era nazareo no podía cortarse el cabello por voto, y no podía comer la fruta de la uva, ni podía tomar vino, ni podía probar ningún producto de la uva. Era un voto de consagración a Dios. Algunos se hacían nazareos ya después de haber crecido. Otros eran nazareos desde el vientre de su madre, porque sus madres los consagraba como nazareos, como el caso de Sansón. Era nazareo, ¿verdad? Tenía el pelo largo. ¿Y por qué tenía el pelo largo? Pues porque se consagró. Dios lo consagró. Y no podía pasar navaja por su cabeza. Pero Jesús no era nazareo. Jesús era nazareno.